¿Les suena esta historia? Están en la orilla, todo en silencio. Sienten un toque mínimo en la línea, casi imperceptible. Clavan con la velocidad de un rayo y sacan el anzuelo limpio. Ni rastro del pez. Una vez más. ¿Y si les dijera que la culpa no es de su pulso, ni del anzuelo, ni del propio pez? ¿Y si el principal saboteador de sus jornadas de pesca fuera esa pequeña pieza que corona su caña? Esa que probablemente llevan usando 20 años. Hoy vamos a hacer algo que a muchos les parecerá una herejía. Vamos a culpar al indicador de picada de abuelo. Sí, ese mismo. Les voy a demostrar punto por punto por qué esa reliquia familiar podría ser la causa directa de sus picadas vacías. Quédense, porque lo que van a descubrir sobre las picadas fantasma les va a hacer cuestionarse todo lo que creían saber. Y para empezar a calentar el debate, díganme en los comentarios, ¿confían a muerte en su viejo indicador? ¿O ya sospechaban de él? Seamos sinceros, todos hemos empezado con uno. Ese indicador de plástico gordo, rojo y blanco, o ese muelle que se enrosca en la punta de la caña. Nos lo enseñó nuestro padre, nuestro abuelo o el pescador más veterano del pueblo. Era el método. Y punto. Era una tradición. Y funcionaba. O al menos, eso recordamos. El problema es que seguimos aplicando las soluciones de ayer a los problemas de hoy. Antes, los peces eran quizás más abundantes y menos recelosos. Los equipos eran más toscos, las líneas más gruesas. En ese contexto, un indicador que se viera bien y aguantara era suficiente. Nadie se paraba a pensar en la sensibilidad extrema. El objetivo era ver la picada franca, el tirón decidido. Pero las cosas han cambiado. Los embalses están más presionados, los peces han aprendido a desconfiar y nuestros equipos se han vuelto increíblemente ligeros y sensibles. Mantener ese viejo indicador en una caña de carbono moderna es como ponerle ruedas de carreta a un coche de Fórmula 1. Es una pieza que no encaja, que desequilibra todo el sistema. Y lo peor es que lo defendemos por nostalgia, sin darnos cuenta de que esa lealtad a la tradición nos está costando capturas. Empecemos por el mito más grande de todos, la visibilidad. Nos han dicho durante décadas que un buen indicador de picada, un buen chivato, tiene que verse bien. Rojo y blanco, naranja fluorescente, gordo como un dedo para que no se te escape ni a 50 metros de distancia. Suena lógico, ¿verdad? Si no lo ves, ¿cómo vas a saber que pican? Pues aquí está el primer gran error, la primera trampa en la que todos hemos caído. Imaginen la escena. Están en el puesto, el sol empieza a pegar, y a lo lejos, esa punta de color vivo te da una falsa sensación de control. Crees que tienes todo bajo vigilancia, pero esa visibilidad tiene un precio oculto, un coste que pagas con picadas vacías, porque para que algo sea tan visible, necesita masa, necesita ser grueso y, por lo tanto, rígido. Y la rigidez, amigos míos, es el enemigo número 1 de la sensibilidad. Es una ley de la física. Le estamos pidiendo al pez, que a menudo solo roza el cebo con los labios, que doble una palanca terca y pesada. Es como intentar sentir el pulso de una persona llevando unos guantes de boxeo. Simplemente no funciona. La próxima vez que veas ese indicador tan llamativo, no pienses en «qué bien se ve». Piensa en «cuánta información me estoy perdiendo». Ahora, hablemos de física, pero de forma sencilla. Imaginen la resistencia. Cuando un pez toma el cebo, lo primero que nota es si algo tira en sentido contrario. Un indicador de abuelo, por su rigidez y peso, ofrece una resistencia casi inmediata y antinatural. Piensen en una carpa recelosa o en un barbo que apenas sorbe el cebo.
En el instante en que aspira el anzuelo, la línea se tensa y esa tensión debe mover el indicador. Si el indicador es un trozo de plástico duro, la fuerza necesaria para doblarlo es considerable. El pez nota ese tirón brusco e inesperado y por puro instinto de supervivencia escupe el cebo antes de que a nosotros nos dé tiempo ni a pestañear. En nuestra mente ha sido una picada fallida. En la realidad del pez ha sido una trampa detectada y evitada con éxito. Nosotros vemos un ligero temblor en la punta, si es que llegamos a verlo. Pero para el pez ha sido como chocar contra un muro. Es fundamental entender esto. El indicador no es solo un dispositivo visual para nosotros, es un obstáculo físico para el pez. Y cuanto más grande y tosco sea el obstáculo, más probabilidades tenemos de que el pez gane la partida sin que ni siquiera sepamos que ha estado ahí. Y esta resistencia de la que hablamos no es un concepto abstracto, tiene consecuencias directas en todo el sistema. No es solo que el puntero sea duro, es que esa dureza se transmite por toda la línea hasta el bajo y el anzuelo. Imaginen que están intentando coger una aceituna de un plato con un tenedor. Si la aceituna está suelta, la pinchan sin problema. Ahora imaginen que esa aceituna está pegada al plato con un pegamento muy fuerte. Al intentar clavarla, notan una resistencia brutal e inmediata. Eso es lo que siente el pez. El indicador rígido actúa como un ancla, como ese pegamento. Cuando el pez mueve el cebo 1 milímetro, en lugar de sentir una línea que cede suavemente, siente que todo el montaje se bloquea. Esto es especialmente crítico en la pesca a fondo, donde el plomo ya crea un punto de anclaje. Añadirle la resistencia de un mal puntero es como ponerle doble cerrojo a la puerta. El pez no tiene ninguna oportunidad de tomar el cebo con confianza. En el mejor de los casos, lo probará con desconfianza. En el peor y más común, lo ignorará por completo al notar algo antinatural en cuanto lo toca. Por eso, a veces pasamos horas sin una sola picada, culpando al tiempo o a la falta de peces, cuando el problema real está en la punta de nuestra caña. Hablemos ahora de otro factor clave: el peso muerto. Muchos de esos indicadores clásicos, especialmente los que se acoplan a la caña con muelles o pinzas, añaden un peso considerable justo en el punto más sensible de todo el equipo. Puede que a nosotros nos parezcan unos pocos gramos sin importancia, pero para la física de la detección de picadas es un desastre. Este peso extra tiene un efecto de amortiguación terrible. Es como ponerle un cojín a un timbre. Las vibraciones más sutiles, las picadas más delicadas de peces pequeños o de grandes ejemplares que comen con extrema cautela, simplemente se pierden. La energía del toque del pez se gasta primero en intentar mover la masa inerte del propio indicador, y solo si el tirón es lo suficientemente fuerte, llegará a doblarlo de forma visible. Piensen en un sismógrafo. Para detectar terremotos lejanos, la aguja debe ser increíblemente ligera. Si le pusiéramos un peso en la punta, solo registraría los terremotos más potentes y cercanos. Con la pesca pasa exactamente lo mismo. Ese trozo de plástico o metal pesado en nuestra puntera está filtrando el 90% de la información que nos llega desde el fondo. Nos deja ver solo las picadas más brutales, las de los peces más confiados o hambrientos, que son una minoría. Esto nos lleva a una situación que seguro que todos han vivido: la duda constante. ¿Ha sido una picada o simplemente el viento? Con un indicador pesado y poco aerodinámico, cualquier ráfaga de aire o una corriente de agua un poco más fuerte lo harán moverse. El puntero se balancea, tiembla,
y nosotros nos quedamos mirando sin saber qué hacer. Al principio, nos ponemos en alerta. A la tercera o cuarta falsa alarma, nuestro cerebro empieza a desconectar. Asumimos que es el viento y dejamos de prestarle la misma atención. Y aquí está la trampa mortal. Porque en medio de esos 10 movimientos falsos causados por el viento, puede haber 2 o 3 picadas reales, pero muy sutiles. Un pez que ha levantado el cebo del fondo y lo ha vuelto a dejar, provocando un ligero destensado de la línea. Con un indicador tosco, esa picada real es visualmente idéntica a un golpe de aire. El resultado es que las ignoramos. Nos hemos acostumbrado tanto a las falsas alarmas de nuestro equipo que ya no somos capaces de distinguir la señal verdadera. Un buen indicador moderno, sin embargo, está diseñado para ser estable frente al viento y la corriente, pero extremadamente sensible al más mínimo toque que provenga de la línea. Otro aspecto crítico es el tiempo de reacción, lo que yo llamo el retraso fatal en la señal. Desde que el pez toca el cebo hasta que nosotros vemos el movimiento en el indicador, pasa un tiempo. Puede parecer una fracción de segundo, pero en el mundo subacuático es una eternidad. Con un indicador rígido y pesado, este retraso se multiplica. El pez tiene que aplicar una fuerza sostenida durante más tiempo para que el indicador empiece a moverse de forma evidente. Durante ese lapso, el pez tiene todo el tiempo del mundo para analizar la situación. Siente la resistencia, nota el peso, detecta que algo no va bien y escupe el cebo. Para cuando nosotros vemos la señal y reaccionamos para clavar, el pez ya está a 2 metros de distancia y nosotros clavamos en el vacío. Es una carrera que perdemos antes de empezar. Un indicador sensible y ligero, en cambio, transmite la información de forma casi instantánea. El más mínimo contacto se traduce en un movimiento visible. Esto reduce drásticamente nuestra desventaja. Nos permite reaccionar cuando el pez todavía tiene el cebo en la boca, aumentando exponencialmente las posibilidades de una clavada exitosa. No se trata solo de ver la picada, se trata de verla a tiempo. Vamos a centrarnos ahora en el comportamiento de los peces más inteligentes y presionados. Hablamos de grandes carpas en embalses con mucha pesca, de sargos en zonas de rocas muy visitadas, o de cualquier especie que haya aprendido a base de pinchazos. Estos peces no atacan el cebo de forma suicida. Lo que hacen es un trabajo de forense. Se acercan, lo observan, lo aspiran suavemente con los labios, lo mueven un poco, lo saborean. Están buscando el más mínimo indicio de trampa. Son toques, pruebas, pequeños mordiscos de ensayo. Estas interacciones son de una sutileza increíble. Un indicador de abuelo es completamente ciego a todo este proceso. Sencillamente, no tiene la capacidad de registrar estas micropicadas. El pez puede estar 10 minutos jugando con nuestro cebo, probándolo, y nuestro indicador permanecerá inmóvil como una estatua. Solo se moverá si el pez comete un error y se engancha solo, o si finalmente decide tragar con confianza, algo que los ejemplares más grandes y viejos raramente hacen. Por lo tanto, si pescamos en aguas difíciles con un indicador poco sensible, estamos pescando a ciegas. Estamos esperando un milagro, en lugar de utilizar una herramienta que nos permita leer el lenguaje secreto de los peces desconfiados. Pensemos en la coherencia de nuestro equipo. En los últimos años, hemos vivido una revolución en los materiales de pesca. Usamos cañas de carbono que pesan 150 gramos y que son capaces de transmitir la vibración de una mosca chocando contra la línea. Utilizamos sedales de diámetros finísimos,
como un 0,12 o un 0,14, que son casi invisibles en el agua. Montamos anzuelos minúsculos y afilados químicamente. Todo nuestro equipo es un sistema de alta fidelidad, diseñado para la máxima sensibilidad y el mínimo recelo por parte del pez. Y entonces, llegamos al final de toda esa cadena de finura y le ponemos un tapón, un indicador de plástico grueso y pesado de los años 70. Es una contradicción total. Es como comprarse el mejor equipo de sonido del mundo y escuchar la música a través de los altavoces de un teléfono móvil viejo. El indicador de picada es el cuello de botella de todo el sistema. Toda la sensibilidad que hemos ganado con la caña de carbono y la línea fina se pierde, se estrella contra ese muro de plástico. Un equipo de pesca es tan sensible como su componente más débil, y en muchos casos, esa pieza anticuada en la punta de la caña es, con diferencia, el eslabón más débil de todos. Hay otro problema técnico del que rara vez se habla: el efecto memoria del material. Muchos de los indicadores tradicionales están hechos de plásticos baratos o de metales blandos. Después de unas cuantas jornadas de pesca, de doblarse con las picadas, de guardarlos de cualquier manera en la caja de pesca, estos materiales empiezan a deformarse. No recuperan su posición recta original al 100%. Se quedan con una ligera curvatura permanente. Esto, que puede parecer un detalle estético sin importancia, es nefasto para su funcionamiento. Un indicador que ya está ligeramente curvado necesita mucha más fuerza para empezar a moverse en la dirección de la picada. Es como intentar abrir una puerta que ya está un poco encajada. La sensibilidad inicial se pierde por completo. Además, esta deformación hace que su comportamiento sea impredecible. A veces marcará una picada y otras veces, una idéntica, no la registrará. Nos volvemos locos pensando qué ha pasado, cuando el problema es simplemente que nuestro indicador ha perdido sus propiedades, está viciado. Los materiales modernos, como la fibra de vidrio o el carbono utilizados en los punteros intercambiables o Kyber Tips, no tienen este problema. Son extremadamente flexibles, pero siempre vuelven a su estado original, garantizando la misma sensibilidad picada tras picada, año tras año. Existe una alternativa que muchos pescadores, hipnotizados por su puntero de colores, han olvidado por completo: la línea misma. En muchas modalidades de pesca, sobre todo a corta y media distancia, el mejor indicador de picada es observar directamente el punto donde el sedal entra en el agua. Una picada sutil a menudo no es un tirón, sino todo lo contrario. Un pez puede coger el cebo y nadar hacia nosotros, destensando la línea. Esto en un indicador rígido apenas se nota, quizás una ligera relajación de la curva. Sin embargo, si miramos la línea, veremos cómo se afloja, cómo hace una pequeña barriga. Otras veces, la picada es un simple tic, un desplazamiento lateral de la línea de apenas 1 centímetro. Esto ocurre cuando el pez coge el cebo y se mueve paralelo a la orilla. Nuestros ojos, si están entrenados, pueden detectar estos cambios mínimos mucho antes de que la inercia de un indicador pesado se venza. El problema es que el indicador de abuelo nos ha malacostumbrado. Nos ha enseñado a esperar una señal grande y obvia, y hemos perdido la capacidad de leer los matices, de interpretar el lenguaje silencioso de la propia línea. Aprender a vigilar la línea es una habilidad que nos hará mejores pescadores, con o sin indicador. Vamos a reconstruir juntos una escena típica, la de la picada fantasma. Están ustedes en su puesto, la caña en el soporte, con su fiable indicador de toda la vida.
De repente, el indicador da un pequeño saltito, un temblor casi imperceptible. Su primer pensamiento es, «¡Bah, el viento!» o «Se habrá movido una hoja en el fondo». Lo ignoran. Pasan 5, 10 minutos. No ocurre nada más. Se aburren y deciden recoger para cambiar el cebo. Y sorpresa, el anzuelo viene limpio. El gusano, el maíz, lo que fuera, ha desaparecido. ¿Qué ha ocurrido realmente? Ese pequeño saltito que despreciaron era la picada. Un pez desconfiado cogió el cebo, notó la resistencia inmediata del indicador rígido y lo escupió en una fracción de segundo. No hubo un segundo tirón, porque el pez ya se había ido, alertado. Lo que ustedes interpretaron como un falso positivo era, en realidad, la única señal que su equipo fue capaz de darles. Con un puntero de carbono sensible, esa misma picada se habría manifestado como una flexión clara y sostenida de varios centímetros, una señal inequívoca que les habría llevado a clavar a tiempo. La picada no fue fantasma, fue real. Lo que fue un fantasma fue la capacidad de su indicador para transmitirla correctamente. Ojo, no se trata de decir que todos los indicadores antiguos son el demonio y hay que quemarlos. Se trata de entender que cada herramienta tiene su momento y su lugar. Analicemos la situación de pesca en aguas tranquilas, como una pequeña charca o un embalse en un día sin viento, y buscando peces poco recelosos o muy activos, como las truchas de repoblación. En este escenario concreto, un indicador visible y simple puede cumplir su función. Las picadas suelen ser francas y decididas, y la ausencia de viento o corriente elimina las falsas alarmas. Aquí, la prioridad es la comodidad visual. Pero, ¿qué pasa cuando cambiamos de escenario? Cuando vamos a un gran embalse a pescar bremas a 80 metros de distancia, donde la picada es un leve temblor. Aquí es donde el indicador de abuelo fracasa estrepitosamente. Para esta pesca, necesitamos herramientas de precisión. Necesitamos los punteros intercambiables, los famosos Kiver Tips de carbono o fibra de vidrio, que nos permiten elegir la dureza exacta en función del peso del plomo y las condiciones. No se puede usar el mismo martillo para clavar una puntilla que para derribar un muro. Con los indicadores, la lógica es exactamente la misma. Ahora compliquemos un poco más el escenario. Añadamos las dos variables que más odia un pescador de fondo: el viento y la corriente. Aquí es donde los indicadores tradicionales muestran su peor cara. Un indicador grueso y redondo actúa como una vela, capturando cada soplo de viento y transmitiéndolo como una falsa picada. Si hay corriente, la presión del agua sobre una línea tensada hará que un puntero rígido se doble de forma permanente, enmascarando cualquier picada real que no sea extremadamente violenta. Es una locura intentar pescar así. La solución moderna, de nuevo, pasa por la especialización. Los punteros sensibles están diseñados con perfiles más planos y aerodinámicos. Además, la clave está en elegir la dureza correcta. Se elige el puntero más blando posible que aguante la corriente sin doblarse por completo. De esta forma, creamos una tensión base, una curva de partida. Cualquier tirón extra, por pequeño que sea, se traducirá en un movimiento adicional fácilmente distinguible. Cualquier aflojamiento de la línea, porque el pez levanta el plomo, hará que el puntero se enderece. Nos da información en ambas direcciones. Es pasar de un sistema binario de pica o no pica a un sistema analógico lleno de matices. Hay un sesgo psicológico muy potente que nos mantiene atados a los métodos antiguos, el engaño de la picada violenta. Todos tenemos grabado en la memoria ese día épico,
en que el viejo indicador se dobló hasta tocar el agua y tuvimos la lucha de nuestra vida. Recordamos esos éxitos con una claridad brutal, y nuestro cerebro, por un mecanismo llamado sesgo de confirmación, utiliza esos recuerdos para validar el método. Si funcionó tan bien esa vez, tiene que ser bueno, pensamos. Lo que nuestro cerebro convenientemente olvida son las docenas de jornadas de pesca en las que volvimos a casa con la cesta vacía. Olvidamos todas esas horas de espera, viendo temblores ambiguos, teniendo picadas fallidas. Nos centramos en la excepción que confirma la regla que queremos creer. La realidad estadística es que por cada picada violenta que un indicador tosco nos permite ver, hay probablemente 10 o 20 picadas sutiles que nos ha ocultado por completo. La pesca de precisión no se basa en esperar el golpe de suerte, la picada suicida. Se basa en estar preparado para detectar la oportunidad más pequeña y sutil, que es como comen los peces la mayor parte del tiempo. Si hay una idea que quiero que se lleven de este vídeo, es esta. La sensibilidad no es un lujo, no es una opción, no es negociable. En la pesca moderna, con la presión que sufren nuestras aguas, la sensibilidad lo es todo. Es la diferencia entre detectar un pez y no saber que está ahí. Es la diferencia entre clavar y fallar. Es la diferencia entre disfrutar de una jornada llena de acción y aburrirse durante horas. Cualquier elemento de nuestro equipo que reste sensibilidad es un enemigo de nuestro éxito. Y el indicador de picada de abuelo es, por definición, un ladrón de sensibilidad. Su diseño se basa en la visibilidad y la robustez, dos características que van en dirección opuesta a la sensibilidad. Por eso, debemos cambiar nuestra mentalidad. A la hora de elegir un indicador, la primera pregunta no debe ser ¿se ve bien de lejos?, sino ¿es capaz de mostrarme el toque más ligero posible? ¿Debemos empezar a valorar la información por encima de la comodidad visual? Porque un pez en la cesta vale más que un puntero de colores brillantes que no nos cuenta la verdad de lo que pasa bajo el agua. Imaginen esta conversación en la orilla del río. Se acerca un pescador veterano de los de toda la vida. Ve su moderna caña con un puntero de carbono finísimo y sonríe. «Menudas tonterías usáis ahora», dice. «Con mi muelle de toda la vida he sacado yo barbos que ni te imaginas. Lo que hace falta son buenas manos, no tanta tecnología». Es un argumento que todos hemos oído, y tiene parte de razón. Las manos y la experiencia son fundamentales. Pero la tecnología bien usada potencia esa experiencia. La respuesta respetuosa pero firme sería algo así. No dudo que usted haya sacado grandes peces, pero los tiempos han cambiado. Los peces que usted pescaba hace 30 años eran más confiados. Hoy, esos mismos peces han aprendido. Para engañar a un pez educado, necesitas un equipo que sea más sensible que sus sentidos. Este puntero fino no pesca solo, pero me permite ver cosas que su muelle le oculta. Me dice si el pez está solo probando, si ha cogido y se ha movido 1 centímetro. Me da una información con la que mis manos, como usted dice, pueden trabajar mucho mejor. No es sustituir la habilidad, es darle mejores herramientas a esa habilidad. La mejor forma de comprobar todo esto no es creerme a mí, sino hacerlo ustedes mismos. Les propongo un experimento, el test definitivo. La próxima vez que vayan a pescar, si tienen posibilidad, monten 2 cañas idénticas. Mismo carrete, misma línea, mismo bajo de línea, mismo anzuelo y mismo cebo. Colóquenlas una al lado de la otra, lanzadas a la misma distancia. La única diferencia será el indicador de picada. En una caña, monten su indicador de abuelo de confianza.
En la otra, monten un puntero sensible y moderno, un Kiver-tip adecuado para las condiciones. Y simplemente pesquen. Anoten los resultados. No solo cuántos peces sacan con cada una, sino cuántas picadas registran en cada una. Fíjense en los tipos de picada. ¿Cuántos temblores sutiles marca la caña moderna que la otra ignora por completo? Les garantizo que los resultados les sorprenderán. Verán con sus propios ojos la cantidad de actividad que se estaban perdiendo. No hay argumento más poderoso que la evidencia directa. Esa jornada de pesca comparativa puede cambiar su perspectiva para siempre. Profundicemos un momento en la ciencia de los materiales. ¿Por qué un puntero de carbono es tan superior a uno de plástico o metal? La clave está en la combinación de dos propiedades: bajo peso y alta capacidad de recuperación elástica. El carbono es increíblemente ligero, lo que significa que se necesita una fuerza mínima para empezar a moverlo. No hay inercia que vencer. Por eso es tan sensible a los toques iniciales. Pero lo más importante es su elasticidad. El carbono se puede doblar muchísimo, pero tiene una memoria perfecta para volver a su estado original de forma instantánea. No se deforma, no coge vicios. La fibra de vidrio, un poco más pesada y parabólica, es excelente para registrar picadas donde el pez nada hacia nosotros, ya que se endereza de forma muy visual. Comparen esto con un trozo de plástico. El plástico es más denso, más pesado, y su elasticidad es pobre. Se deforma con el uso y la temperatura. Un muelle de metal sufre de fatiga con el tiempo y pierde fuerza. No es magia, es ingeniería de materiales. Utilizar un puntero de carbono o fibra de vidrio es, simplemente, utilizar la herramienta tecnológicamente más avanzada para el trabajo que necesitamos hacer. No podemos ignorar el componente emocional y psicológico de todo esto. Aferrarse al indicador de abuelo no es solo una cuestión técnica, es una barrera mental. Ese objeto está asociado a buenos recuerdos, a los inicios en la pesca, a la figura de un padre o un abuelo. Cambiarlo se siente casi como una traición. Además, nos saca de nuestra zona de confort. Llevamos 20 años mirando el mismo objeto, interpretando sus movimientos. Nuestro cerebro está programado para reaccionar a esas señales. Cambiar a un puntero nuevo, más fino y con un movimiento diferente, requiere un periodo de adaptación. Requiere volver a aprender. Y a mucha gente no le gusta sentirse como un novato otra vez. Es más fácil autoconvencerse de que lo viejo es mejor y seguir haciendo lo mismo. Reconocer esta barrera psicológica es el primer paso para superarla. Hay que entender que honrar la tradición no significa negarse a evolucionar. El mejor homenaje que podemos hacer a quienes nos enseñaron a pescar es coger su pasión y combinarla con el mejor conocimiento y las mejores herramientas disponibles hoy. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tirar todo el material viejo a la basura? Por supuesto que no. El cambio debe ser gradual y basado en la propia experiencia. Mi consejo es simple. No cambien todo de golpe. Simplemente, añadan una nueva herramienta a su arsenal. La próxima vez que visiten su tienda de pesca, en lugar de comprar otra caja de anzuelos, inviertan en un solo puntero sensible o en una caña que venga con varios de ellos. No tiene que ser el modelo más caro. Empiecen por algo básico, y la próxima vez que vayan a pescar, dediquen al menos una hora a usar exclusivamente ese nuevo sistema. Oblíguense a observarlo, a entender cómo se mueve, a interpretar sus señales. Puede que al principio se sientan raros, incluso inseguros, pero denle una oportunidad.
Vean cómo registra el paso de la corriente, cómo tiembla cuando un pez pequeño roza la línea. Experimenten. La pesca también es eso. Probar, aprender y adaptarse. Ese pequeño paso, esa pequeña inversión, puede ser el inicio de una nueva etapa en su vida como pescadores, una etapa con muchas menos picadas vacías y muchas más satisfacciones. Así que, después de todo este análisis, la conclusión parece bastante clara. Ese fiel compañero de batallas, ese indicador de picada que ha estado en la punta de su caña durante años, podría ser en realidad el mayor traidor de su caja de pesca. El mayor descubrimiento de hoy no es simplemente que el equipo moderno es mejor. La verdadera revelación, el punto de inflexión, es darnos cuenta de que durante años nos han enseñado a buscar la señal equivocada. Hemos estado esperando la sacudida violenta, la doblada espectacular, cuando la verdadera historia de la picada se cuenta en los susurros, en los temblores más insignificantes que nuestro viejo equipo era incapaz de transmitir. Y esto, amigos, lo cambia todo. Porque dejarán de culpar a la mala suerte, al tiempo o a la falta de peces, y empezarán a ver las docenas de oportunidades que siempre estuvieron ahí, justo debajo de la superficie, pero que eran invisibles para sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y por tener la mente abierta para cuestionar lo establecido. Si este vídeo les ha sembrado la duda, si les ha hecho mirar a su caña con otros ojos, demuéstrenlo con un me gusta y suscríbanse al canal, porque hay muchos más mitos por derribar. Y ahora les lanzo la pregunta definitiva para que abramos un buen debate en los comentarios. ¿Cuál es esa pieza de su equipo, ese objeto de toda la vida que se niegan a cambiar por nada del mundo y por qué? Quiero leer esas historias.